Muy bienvenidos a todos a una nueva edición acá en entrevistas de Epoch Times España. Para los que se conectan por primera vez, The Epoch Times es un medio muy conocido, con sede en Nueva York, tiene ediciones en varios idiomas y gracias a Dios, afortunadamente, tenemos el gusto de haberlo lanzado en España, un país muy necesario para el debate de la actualidad, la coyuntura y el análisis, ¿por qué no? A mediados del año 2025, venimos creciendo sostenidamente y en esta ocasión, ya cerrando el año y comenzando el próximo, de acuerdo a cuando uno vea este video, tenemos el gusto de hablar con un destacado economista español para hablar precisamente de lo que se viene en la perspectiva de la economía española para el año 2026 y todo esto lo vamos a conversar hoy con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Ya lo tenemos aquí en línea con nosotros. Muy bienvenido, Lorenzo, a esta conversación. Encantado por vuestra invitación. Es un placer estar hoy con vosotros en este fin de año. Por favor, el gusto es nuestro, Lorenzo. Y como decía, no sé si conoce nuestro medio, me gustaría hacer una muy breve descripción, porque nos gusta destacar cuál es el inicio de The Epoch Times, que empezó a comienzos de este siglo, allá por el año 2000, de una manera muy humilde, en un sótano, podríamos decir, de Atlanta, por, fundado por chinos exiliados del régimen comunista, perseguidos por su fe, practicantes de la creencia de la escuela Buda Falun Gong, que empezaron a, desde el exterior, desacreditar, exponer la campaña no solo de persecución religiosa que vivían en su país, sino la campaña de difamación. ¿No? Sabemos esto del régimen comunista, como cuando se pone como blanco un determinado grupo, empieza también a difamarlo, a hacer una campaña para que la gente se ponga en contra. Y de esa manera, en esa campaña, digamos, de David contra Goliat, este pequeño grupo de periodistas empezó en el exterior a contar la realidad de lo que estaba pasando, muy cruel, con estas persecuciones religiosas en China, y el medio, con el transcurrir de los años, se fue convirtiendo en una referencia, no solo de China, sino en el mundo exterior también, en base a los principios de verdad, tradición y esperanza, ¿no? Esos son los tres principios de nuestro medio. Así que una vez dicho eso, pasamos directo a lo que nos convoca, que es la economía española. Hay mucho de qué hablar, muchísimo realmente, porque primero que nada hay que decir que el presidente español Pedro Sánchez viene diciendo siempre que la economía de España va como un cohete. Me parece que usted no piensa lo mismo, ¿o sí? No he pensado nunca lo mismo, salvo que sea un cohete con trayectoria invertida, ¿no? Cosa que resulta ligeramente diferente al diagnóstico del presidente. Vamos a ver, es verdad que España está teniendo o ha tenido unas tasas de crecimiento diferencial desde el final de la pandemia superiores a los del resto de los países europeos, teniendo en cuenta que Europa es un continente esclerótico con una economía plana, estancada desde hace mucho tiempo. Bien, entonces la apariencia de unas tasas de crecimiento nominales muy altas, como han sido las españolas en términos relativos, no dicen nada si no se tiene en cuenta cuáles son sus fundamentos. Y si esos fundamentos son sólidos, son sostenibles y además se traducen en una mejora del bienestar de la población, que eso es exactamente lo relevante para la economía. ¿Viven los españoles mejor ahora que cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa? La respuesta es no. ¿Cuáles son los principales problemas? Tenemos una economía cuyo crecimiento se asienta sobre un crecimiento espectacular del gasto público desde el año 2018, que supone aproximadamente, o explicaría en los últimos 7 años, más o menos la mitad del crecimiento de la economía española. En segundo lugar, un crecimiento de la población muy elevado y básicamente por la inmigración. España ha sido el país de la Unión Europea que más inmigración ha recibido en los últimos 7 años. Y eso es positivo, la inmigración. Bien. Y en tercer lugar, es el crecimiento de los ingresos turísticos. Sobre esos tres elementos, no es sostenible un crecimiento de una economía a medio y largo plazo cuando además va acompañado, como es en el caso de España, por una evolución lamentable de la productividad. Es decir, la productividad de la economía española tiene un encefalograma plano
con algunos años de crecimiento negativo, la productividad del factor trabajo y la productividad total de los factores, que es la que te mide la eficiencia de la economía, tiene una tasa de crecimiento también absolutamente plana, cuando en efecto también se han producido oscilaciones a la baja. Eso lo que te demuestra que la economía española es una economía muy poco innovadora y por lo tanto con muy escasa capacidad de innovación tecnológica. Entonces es verdad que la acumulación de factores, por ejemplo, aumento de la población, supone un crecimiento del PIB. El gasto público asentado en el aumento del déficit de la deuda coyunturalmente también. Y los ingresos turísticos ya han tocado techo. Por eso las expectativas de la economía española, incluidas por el próximo gobierno, es la convergencia hacia, en 2026 y 2027, hacia un PIB que ellos establecen entre el 1,6 y el 1,8 de crecimiento, que es el potencial que una economía española con un gap de PIB per cápita, de nivel de vida con la media europea, no ya con los países más ricos, de alrededor de 14 y 16 puntos, tenga un potencial de crecimiento de 1,6-1,8% es un drama. Entonces es una economía sentada sobre arenas movedizas. Y si me permites un comentario más que yo creo que es muy importante. Sí, sí, claro. ¿Cómo afecta eso a lo que decíamos antes? Al nivel de vida de los españoles. Este gobierno siempre presumió de que su política tenía como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Bien, 7 años después, con un crecimiento del gasto público y de los impuestos descomunal, la tasa de españoles o el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social es el tercero más alto de Europa, solo superado por Bulgaria y Rumanía. Si vamos a una aproximación a un indicador más exacto de la pobreza, que es el de carencia material severa, España está en el tercer lugar por la cola de la Unión Europea junto a esos dos países entrañables como son Rumanía y Bulgaria en carencia material severa. Es decir, tenemos más pobres que cuando el gobierno llegó al gobierno. Y el PIB per cápita de los españoles está estancado. Los españoles viven peor ahora de lo que vivían cuando este gobierno llegó al poder. Y no tenemos ya que hablar de la vivienda, de la situación de los jóvenes y de este tipo de cuestiones que son las que realmente te demuestran cuál es el tono económico y vital de un país. Ahora bien, Lorenzo, usted habló de, por ejemplo, productividad y saliendo en defensa del presidente español, poniéndome de la otra vereda, podríamos decir que es un problema que no es solo de su gobierno, sino que ya viene desde hace décadas. De todo esto que usted menciona, ¿no? ¿Qué porcentaje le atribuye responsabilidad directa a este gobierno y qué otras cosas ha heredado? Vamos a ver, este gobierno ha emprendido, que esa es una variable que es fundamental tener en cuenta. España ha registrado desde el año 2008 el proceso de estatización más intenso de una economía europea y desarrollada, no de los últimos 10-15 años, sino desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento invasivo del Estado en la economía española y en un país que nunca se ha caracterizado además por ser especialmente capitalista de libre empresa, ¿no? Es de unas dimensiones increíbles. El grado de intervención en los mercados es abrumador. El deterioro de las instituciones no tiene precedente. Coges cualquier ranking internacional que mide la calidad del Estado de Derecho, la calidad regulatoria, el ambiente, digamos, favorable, más o menos tolerante con la corrupción. España en los últimos 7 años ha bajado en todos los rankings de calidad institucional. Es decir, es un país en el que estamos viviendo la expectativa o la realidad de un colectivismo carnívoro. Antes teníamos un colectivismo vegetariano, una socialdemocracia tradicional, más o menos, y estos señores lo que han puesto en marcha es un proceso de estatización y colectivización de la economía española sin precedentes. Y los resultados de esos modelos colectivistas son los que al final sabemos cuáles son, que es un empobrecimiento a medio y largo plazo
de las sociedades y de las economías en las que están. En un país rico, y España todavía es un país de alta renta, ese proceso no se genera como, por ejemplo, en Argentina o en un país emergente o desarrollado, en el que se produce en un momento determinado un estallido. Ese estallido, esa crisis, funciona además como un efecto catárquico, puede hacer reaccionar a la gente. Y lo hemos visto en Argentina, ¿no? Con el presidente Milei. En los países ricos, el efecto es peor, porque no se produce el estallido. Y sobre todo en un país grande, una economía grande como la Unión Europea, en el que el estallido de una crisis de deuda, por ejemplo en España, podría llevarse por delante el euro, ¿no? En ese escenario, el declinar de economías como la española es lento, es mucho más lento, hasta que llega un momento en que cuando miras atrás, dentro de 10 años, te vas a encontrar con que, en efecto, el empobrecimiento de la economía de la sociedad española ha sido muy intenso y no ha reaccionado. Y eso es a lo que nos aboca el mantenimiento de esta política económica si se mantiene. Si en 10 años España no cambia de manera radical este paradigma de política económica, se situará entre los países con menor PIB per cápita de la Unión Europea. Y ahí sí quiero también comentar una cosa que me parece importante en lo que decimos. Es cierto que has tenido un crecimiento de la productividad no siempre muy intenso en España, y es verdad que es un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Bien, ahora sabemos perfectamente, hay dos variables que son fundamentales. Una, la productividad tiene muchísimo que ver con la competencia de los mercados. Es decir, los empresarios tienden a aumentar su productividad e introducir innovaciones para mantenerse en el mercado, porque si no, no sobrevives. Luego, unos mercados más competitivos son unos mercados que incentivan la productividad y la innovación. En España, este gobierno ha introducido y reducido la competencia ferozmente en todos los mercados. En segundo lugar, ningún gobierno español en los últimos 40 años ha tenido a su disposición los fondos Next Generation, que eran una apuesta irrepetible para modernizar el tejido productivo español, sobre todo en las vertientes que decíamos básicamente de incorporación de tecnología, inteligencia artificial y tal. Bien, de los fondos recibidos por España desde 2021, han llegado a su destino, a la gente con carne y hueso, aproximadamente un 23% de fondos pagados realmente. Una cosa es que yo te adjudique a ti unos fondos y otro es que te los pague luego. Eso figura en un papelito, la adjudicación, pero no me ha llegado la plata. De ese 23% de fondos ejecutados, han sido absorbidos aproximadamente el 80% por el sector público. Es decir, al sector privado de la economía española no ha llegado prácticamente nada del maná de los fondos Next Generation. Y esto es consecuencia, obviamente, de la feroz incompetencia de este gobierno, que ha sido muy audaz en hacer llegar los fondos a los suyos, es decir, al sector público, y no a los que crean riqueza, que son las empresas privadas en este país. No conozco prácticamente a ningún empresario y que si hacemos un test que haya recibido ni un solo euro de fondos Next Generation. Ahora, usted menciona los fondos Next Generation, pero Pedro Sánchez es el alumno preferido de Bruselas, ¿no? Sigue recibiendo una cantidad de dinero impresionante por parte de la Unión Europea. ¿Qué responsabilidad atribuye usted a la Unión Europea a la situación actual que tiene España? Yo creo que la Unión Europea y sobre todo esta presidenta lamentable de la Comisión, que es la señora von der Leyen, que es una especie de Pedro Sánchez con faldas, es decir, una mujer con escasos principios y con una vocación única, que es mantenerse a cualquier precio en el poder, son animales muy parecidos. La Comisión tiene una enorme responsabilidad en varias cuestiones. Primera, en no haber alertado del deterioro gravísimo del Estado de Derecho en España, cosa que sí ha hecho con Polonia, por ejemplo, en su momento, y con Hungría. En segundo lugar, ha sido absolutamente benévola y laxa en el análisis y la contemplación del escenario macroeconómico español. Por ejemplo, España estaba en
incurría en el procedimiento de déficit excesivo de la Unión, y hace un año, y la Comisión no dijo ni mu, miró a otro lado. La Comisión no ha echado para atrás los diversos programas insostenibles de consolidación fiscal y presupuestaria planteados por este gobierno. Es decir, la Comisión tiene una enorme responsabilidad respecto a la situación española al no haber alertado claramente de la deriva y el deterioro de las instituciones fundamentales del Estado y de la política fiscal y presupuestaria española. Claro, sí, evidentemente ahí o miró para otro lado o miró y así todo siguió con la misma línea, ¿no? Yo lo quería llevar un poco para no abusar de ese tiempo y tocar también otros temas a la situación también de la microeconómica, porque lo mencionaba usted al principio, que es justamente, bueno, desde el gobierno se dicen o se anuncia de que el crecimiento económico va a seguir y demás, se anuncian cifras macroeconómicas, pero cuando uno va al ciudadano promedio español se encuentra con que el dinero no le alcanza, ¿no? Los euros no llegan a cubrir lo que uno necesita y en parte de eso, por ejemplo, usted mencionaba el tema de la intervención del gobierno en la economía, se me vino a la mente lo que pasa con el mercado de la vivienda y los alquileres. ¿Qué nos puede decir respecto a eso con respecto a lo que puede llegar a pasar el año próximo? Lo de la vivienda es dramático, y el drama de la vivienda es que es un problema innecesario. Es un problema fundamentalmente de oferta. Es decir, en un país con una densidad demográfica muy reducida, en la que hay suelo por un tubo, tienes dos problemas fundamentales. Uno, si la demanda de viviendas aumenta y la oferta no crece, obviamente los precios se disparan. Bien, lo que hay que preguntarse es por qué los precios se disparan. Los precios se disparan, uno, porque tenemos una legislación sobre el suelo absolutamente restrictiva, que ha sido utilizada durante años además por las administraciones locales para especular y obtener ingresos a costa de los ciudadanos. Aumente la oferta del suelo y, por lo tanto, tanto la posibilidad de construir viviendas en alquiler como viviendas en propiedad aumentará. Para eso hay que eliminar y reducir enormemente las licencias para construir. Existen en estos momentos en España 300.000 licencias paralizadas por trámites burocráticos en la administración para edificar nuevas viviendas. Luego tenemos un problema de intervención administrativa y política en la oferta de vivienda que impide el aumento de suelo y, por lo tanto, la capacidad de construcción. A eso se une un problema gravísimo con la introducción de una legislación soviética en los arrendamientos urbanos. Es decir, el derecho de propiedad en España no existe en la vivienda. Ha sido absolutamente vaciado de contenido por la intervención del gobierno. Un señor que es el dueño de una casa no tiene ningún mecanismo de defensa en el caso de que le dejen de pagar el alquiler, se conviertan en ocupas, como son muchos casos de sus viviendas. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es, ante esa inseguridad de los propietarios, yo no saco mis viviendas en alquiler. Y eso lo que te refleja es que cualquier persona que tiene un activo, y si tú y yo tenemos un activo, cualquiera de los que nos escuchan, lo que queremos es que ese activo no sea rentable, porque si no tenemos que pagar los impuestos y tal. Si no lo hacemos rentable y soportamos solo los costes, es porque el coste, el riesgo de sacar ese activo al mercado es altísimo. Y es lo que sucede en España con los alquileres, que hay alrededor de 3 millones de viviendas vacías, que la oferta de alquileres desde que desde que el gobierno sacó su reforma haya caído en España un 27%. Es el test más claro de que tenemos un problema de intervención masiva del Estado en la vivienda, que es la que genera la escasez de oferta y, por lo tanto, el encarecimiento de la vivienda. ¿Y a quién afecta eso fundamentalmente? A los jóvenes. Las jóvenes generaciones de este país no tienen acceso ni posibilidad de hacer arena, ni la van a tener mientras esto no cambie.
lo que es absolutamente lamentable, porque tiene además un efecto terriblemente negativo. La vivienda es un activo fundamental en un mecanismo que pasa muy desapercibido. Los incentivos que una persona tiene un joven tiene para trabajar, ahorrar y demás están muy ligados a la posibilidad de comprarse una casa. Desde el momento en que tú, y además hay ya estudios claros sobre el asunto, impides el acceso a los jóvenes a la vivienda, el consumo presente prima sobre el ahorro. Entonces, si no me voy a poder comprar una casa, ¿para qué voy a ahorrar? Me lo gasto, ¿no? Entonces, estás produciendo un efecto negativo, aparte del social, negativo a medio y largo plazo sobre la economía española. Es un disparate lo de lo de la vivienda, que los ciudadanos de las generaciones jóvenes, la misma edad, mi generación, teníamos la posibilidad de ser propietarios, éramos más de la mitad. Ahora eso no es posible. Y otro tema de los que hablabas que me parece relevante y que es muy relevante y que mata absolutamente el discurso del gobierno. La clase media española, en los términos en los que se mide por renta la clase media en los que la OCDE, en el 2018 era el 53% de la población. La clase media española ahora es el 43%. Es decir, se ha reducido la clase media española en un 10%. ¿Eso qué significa? Que se ha producido un evidente empobrecimiento neto de las grandes capas de la sociedad española. Esa es la realidad de este gobierno. Para ir cerrando, Lorenzo, y agradeciéndole su tiempo, tema vivienda creo que es una de las causas claras de por qué el poder adquisitivo no alcanza en el ciudadano promedio español. Si usted tuviera que explicarle en términos simples a una persona que está viendo este video, a un joven, precisamente por qué no le alcanza el dinero, por qué no su poder adquisitivo no llega a fin de mes, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, no te llega a fin de mes, mi querido muchacho, por una razón simplísima. Una, porque los ayuntamientos y las comunidades autónomas ponen una cantidad de trabas brutales para edificar que hace que se tarde mucho o sea muy caro. Con lo cual, obviamente, las viviendas que al final salen al mercado y que tú te puedes comprar o alquilar salen a un precio muy superior al que permitiría un mercado libre en materia de suelo. Y en los alquileres es muy sencillo, y tú me vas a entender. Yo tengo una casa, la quiero alquilar. Bien. Si tú no me pagas el alquiler o un tipo me la ocupa, tardo en echarte de media 3 años y medio, y además tengo que pagar, mientras está la casa en esas condiciones, te tengo que pagar el agua, el gas, la electricidad. ¿Tú crees que a mí me interesan esas condiciones alquilarte la casa? Pues no. Y si la alquilo, se la alquilo a alguien que no serás tú. Se la alquilaré a un señor que tenga un nivel de renta superior al que tú tienes, que tenga, por lo tanto, más años que tú y un trabajo más seguro, y no me arriesgaré a alquilarte la casa a ti. Entonces, a quien tienes que protestar, dirigirle indignadas tus quejas, no es a mí, es a los tipos que me obligan a actuar de esta manera. Y eso se llama el gobierno. Lorenzo, clarísimo. Por último, para el año que viene, para el año próximo, entonces, ¿qué podemos esperar? El panorama no luce muy alentador. No, te vas a tener una tasa de crecimiento que se reduce de manera significativa. El propio gobierno lo asume, que será en torno al 1,6, 1,8, una indiscutible menor creación de empleo y un mantenimiento o empeoramiento de las condiciones de vida de las que hablábamos de los ciudadanos españoles. Es decir, vivimos a mayor gloria del Estado. Lorenzo, muchísimas gracias. Feliz año, amigos míos, y muchísimas gracias por invitarme a vuestro medio. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia, su conocimiento y su mirada muy clara y aguda sobre la realidad española, pero la verdad es que, bueno, quienes siguen nuestro medio también nosotros venimos reportando todas estas cuestiones y la verdad es que tampoco sabemos muy bien qué va a pasar porque yo no quise meterme en el terreno político, que es algo que usted también suele opinar, pero obviamente todos sabemos lo que está pasando y la verdad que no sabemos
impredecible qué es lo que puede pasar en 2026. Yo veía una entrevista que se la compartí, que la hice a usted en el año 2024, fue hace un año, y me quedaba pensando, digo, Lorenzo habrá proyectado en su peor pesadilla lo que pasó todo en el 2025, no creo, ¿no? Porque pasaron tantas cosas que es increíble, increíble lo que pasó todo este año. Así que en 2026 veremos qué nos depara el destino. Muchísimas gracias, Lorenzo. A Un abrazo vosotros, grande. un placer. Chao.